Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos yendo por toda la Biblia en estos días, viendo características de cada libro. Hoy vamos a ver el libro de Romanos, después de esta oración. Padre nuestro, Dios de amor, creador de todo, te alabamos, oh Padre. Eres el único Dios, el que siempre era y siempre será, y eres el Dios nuestro. Pedimos, oh Padre, que aceptes nuestra adoración y que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos es el sexto libro del Nuevo Testamento y el primero que puede considerarse una carta en el sentido estricto de la palabra. Es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos tiene 16 capítulos que buscan presentar un resumen de las grandes doctrinas de la justificación. Enfatiza ciertas frases relacionadas con esas doctrinas, como fe, ley, gracia, naturaleza humana, declarar justo y justicia. Pablo no había estado en Roma antes de escribir esta carta. Él quería pasar por Roma rumbo a España y tenía la esperanza de que los hermanos de Roma le ayudaran en ese viaje. Por ese motivo, escribe esta carta como si fuera una carta de presentación. No se presenta a sí mismo, sino presenta el mensaje que está predicando. Él quiere que ellos le ayuden no por quién es Él, sino por lo que Él predica. Pablo habla del pecador y el juicio aquí en Romanos. Habla de la santificación y la justificación. Habla de la obra del Espíritu en la vida del cristiano y sobre todo habla de las buenas noticias de la salvación, o sea, el Evangelio. Es posible que Romanos contenga la mejor descripción del Evangelio que Pablo predicaba. También contiene unos capítulos que describen la actitud de Pablo hacia los judíos, actitud que Pablo quiere que tengan todos los cristianos. En los últimos capítulos, Pablo trata algunos de los problemas más comunes en la iglesia del primer siglo, animando a los cristianos en Roma que vivan de acuerdo con el Evangelio que les ha salvado. Alguien ha dicho, cuando uno capta el mensaje de Romanos, Dios capta a esa persona. Capte el mensaje de salvación por fe que Dios tiene para usted. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. El día viene, muy pronto viene ya, y seremos levantados con poder. Mas los que duermen en Cristo también resucitarán para entrar en la morada celestial. Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento y hoy vamos a leer en el capítulo 8, comenzando en el versículo 7. Leamos. Si la primera alianza hubiera sido perfecta, no habría sido necesaria una segunda alianza, pero Dios encontró imperfecta a aquella gente y dijo, el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde más pequeño hasta más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando Dios habla de una nueva alianza, es porque ha declarado vieja a la primera, y a lo que está viejo y anticuado, poco le falta para desaparecer. El Nuevo Testamento cita mucho los escritos del Antiguo Testamento, y de todas esas citas, esta es la más extensa. Tomada de Jeremías 31, del 31 al 34, esta cita habla del pacto nuevo que Dios prometió hacer. El nombre Nuevo Testamento se utiliza aquí en la Biblia porque lo que Cristo trajo es un nuevo pacto, la nueva alianza entre Dios y su pueblo. Estos cristianos estaban siendo perseguidos por personas que querían que volvieran al judaísmo, y el autor quiere que se den cuenta de que el pacto que tienen bajo el cristianismo ya reemplazó al pacto del judaísmo. El antiguo pacto tenía muchas leyes que no están en el nuevo pacto. El antiguo pacto hablaba de guardar un día por semana como día de descanso. El nuevo pacto dice que nuestro sábado, nuestro descanso, estará en el cielo. El antiguo pacto habla de diezmar, de dar a Dios 10% de lo que uno gana. El nuevo pacto habla de ofrendar de corazón, sin poner una cantidad exacta que el cristiano debe dar. El antiguo pacto tenía fiestas anuales que el creyente celebraba. El nuevo pacto tiene una fiesta semanal, la Cena del Señor, que se toma cada domingo. El antiguo pacto tiene que ver con la ley de Moisés, la ley que Dios les dio a los israelitas estando en el monte Sinaí. Nosotros no vivimos bajo aquella ley. Los escritos del Antiguo Testamento todavía tienen mucho valor, pero tenemos que tomar en cuenta el hecho de que ellos describen un pacto que no nos incluye a nosotros. El Antiguo Testamento nos provee ejemplos de fe, también nos da ejemplos de la desobediencia. Nos revela la naturaleza de Dios y señala a Cristo. Las profecías del Antiguo Testamento nos dan confianza en nuestra fe en Cristo. El Antiguo Testamento nos enseña sobre la adoración, la justicia social, la paciencia en el sufrimiento y muchos temas. El Antiguo Testamento nos llena de esperanza y nos da mejor perspectiva en cuanto a la obra de Dios. Sobre todo, el Antiguo Testamento nos lleva a la salvación y nos prepara para la obra del Señor. Cuando Pablo escribió a Timoteo acerca de las escrituras que Timoteo conocía desde su juventud, hablaba del Antiguo Testamento y no el Nuevo. Y Pablo le dijo a Timoteo: recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. No deje de estudiar el Antiguo Testamento. Nos instruye y nos lleva a la salvación, nos capacita y nos prepara para buenas obras. No vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero su historia es nuestra historia. Pero cuando queremos saber de la voluntad de Dios para el cristiano, lo buscamos en el Nuevo Pacto, lo buscamos en el Nuevo Testamento.
Volveremos al estudio de Hebreos en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Sean bienvenidos para nuestros amigos y nuestros hermanos que siempre nos escuchan. Es un placer para nosotros el poder estar acá con ustedes. El día de ahora vamos a considerar la última parte de este interesante tema acerca de la victoria en las pruebas. Para tratarlo va a estar con nosotros nuestro hermano Alexander Castellanos. Hermano, sea bienvenido en esta mañana. Muchas gracias, hermano Nelson. Es un placer de nuevo estar a través de estas ondas radiales para poder disertar mensajes tan interesantes. Y también nos acompaña nuestra hermana Silvia de Castellanos. Es un placer el poder tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, hermano Nelson, y bendiciones para cada uno de nuestros radioescuchas. El día de ahora vamos a estar tocando la parte final que corresponde al interesante tema, la victoria cuando hay depresión en las pruebas. Hermano Alexander, ¿qué nos puede usted hablar acerca de la depresión? Como hemos estado hablando, es un tema muy interesante. Ya se ha dicho que hoy será la última parte, y hablando específicamente en el aspecto de la depresión, este es un problema común. Sucede en muchas personas. Yo diría que quizás un 50% de las personas entran en este problema. Y por supuesto que hay que reconocer los síntomas que se dan y por supuesto encontrar las soluciones. También usted tiene que entender que puede ser victorioso sobre la depresión emocional que resulta precisamente de las pruebas. Y esto que he hablado pues es lo que vamos a considerar en el desarrollo de esta parte final del tema acerca de las pruebas en relación a la depresión. Hermano Alexander, hay muchas personas en la actualidad que caen en depresión en vista de que ellos se sienten lástima a sí mismos. ¿Cuál considera usted que es la causa que hace que estas personas se sientan de esta manera? Bueno, en primer lugar hay que considerar que la victoria comienza con reconocer estos síntomas de la depresión, y hay una diversidad de síntomas. Voy a considerar algunos de ellos. Por ejemplo, las personas que caen en depresión tienden a echar la culpa por su problema a otras personas, o sea, no quieren ser responsables de sus propios problemas. Echan la culpa por sus acciones a sus circunstancias. Es que a mí no me trataron de esta manera, a mí me trataron mal, y entonces están justificando su situación en relación a lo que se dio en el pasado. También ponen pretextos por sus propias acciones, insisten que no pueden sentirse mejor hasta que ciertas personas o circunstancias cambien. Yo, mientras no cambie esta situación, mientras no cambie la persona que me está causando problemas, yo no voy a cambiar. También creen que pocas personas sufren como ellos, piensan que son los únicos deprimidos en este mundo. No aprecian, por supuesto, las bendiciones que tienen, sienten que no hay esperanza, tienen pocos planes para su vida. Por eso es importante entender que la victoria sobre la depresión depende de reconocer que la causa fundamental de nuestra depresión es que nos tenemos lástima. Lamentablemente, cuando los resentimientos vienen a nuestras mentes y nuestros corazones, luego se añade el tenerse lástima uno mismo, entonces se da la depresión. Y bíblicamente hablando, la Biblia o la palabra de Dios nos aporta a nosotros soluciones para poder enfrentar esta situación y ayudar de igual manera a las personas que la atraviesan. Esto es muy importante porque
en el campo que corresponde a nosotros, es muy importante dar a entender que hay solución al problema de la depresión. Y quiero decir pues que la victoria sobre la depresión depende de dejar de tenerse lástima. Eso es bien importante, reconocer que hay que dejar de tenerse lástima. En otras palabras, debe reconocer que es pecado. ¿Por qué? La palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué? Porque el que cae en depresión tiende a hacer uso del pecado de la murmuración. El pecado de murmurar ha sido un pecado muy antiguo que se ha dado en la humanidad. El apóstol Pablo decía, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Si nos vamos a las páginas antiguo testamentarias, en relación a Éxodo 14, versículo 11, dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? O sea, podemos ver que desde el punto de vista humano es muy fácil justificarlo, pero no debemos, porque no hay causa justa. Entonces, lo importante que tenemos que hacer es confesar este pecado. La palabra de Dios es bien clara, debe ponerse de acuerdo con Dios, porque nosotros tenemos que comprender que Dios en su omnisciencia, Él ya sabe que usted está pecando. Él sabe que usted ha caído en esa situación. Mire lo que dice el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es de valientes, es muy espiritual reconocer nuestros pecados para poder ayudarnos a vencer este problema de la depresión. También es importante pedir a Dios que le dé la victoria sobre este pecado. ¿Por qué? Porque la victoria es posible esa victoria. El mismo apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que nuestro pasado ya no es pretexto para nuestro presente. Muchas veces nosotros nos estamos justificando en las cosas erróneas del pasado, en los pecados pasados. Quienes hemos obedecido a Cristo Jesús, tenemos que entender que nuestros pecados han sido borrados cuando nos bautizamos en Cristo Jesús, evidentemente por la sangre de Cristo Jesús que Él ya derramó por nosotros. Luego, hermano Alexander, la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén, amén. Dice la palabra de Dios también que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay algo más todavía importante que tenemos que tomar en cuenta, y es que debe dar gracias a Dios en nuestras pruebas. Dice también el apóstol Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que tenemos que entender que las pruebas no son insoportables. Dice la Escritura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, debemos de expresar gratitud a Dios, no quejas, es decir, sujeción a la voluntad de Dios y fe en la voluntad, en la bondad y en el poder de nuestro Dios. Yo quiero terminar diciendo que si usted se tiene siempre lástima, va a ser vencido. Eso tiene que entenderlo. Si usted está viviendo con ese sentimiento permanente, usted va a ser vencido. Pero si con valor y con la ayuda de Dios usted vence el pecado de tenerse lástima, usted será victorioso, usted será victoriosa sobre cualquier tipo de depresión que llegue a su mente y corazón. La victoria en las pruebas, hermanos, hermanas, amigos radio oyentes, es real, pero también tenemos que entender que la victoria en las pruebas es posible. Y por último, tenemos que entender que esa victoria es una victoria práctica. Dice el apóstol Pablo para finalizar: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué interesante y maravilloso lo que nuestro hermano Alexander nos ha compartido. Recientemente supimos del caso de un compañero que, debido a la causa de la depresión, tomó una decisión fatal como es suicidarse. Qué importante es, hermanos y amigos que nos escuchan, saber que en Cristo hay solución y con Él podemos salir adelante. Vamos a escuchar un pequeño canto y posteriormente vamos a tener el tiempo para poder conversar con nuestra hermana Silvia de Castellanos. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. En mi corazón tengo a Cristo, de la mano voy con Él hasta el cielo. Yo cantaré que tengo un amigo cuyo nombre es Jesucristo. Hoy le doy mi corazón. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. Como ya lo hemos mencionado, tenemos el gran privilegio de poder contar con la presencia de nuestra hermana Silvia de Castellanos, quien nos va a hablar acerca de las actividades femeniles y acerca también del trabajo de la mujer cristiana en la iglesia. Y quiero empezar, hermana Silvia, con esta pregunta: ¿es importante el trabajo de la mujer cristiana en la iglesia? Hermano Nelson, yo diría que es importantísimo, ya que podemos desarrollar varios ministerios dentro de la iglesia según la capacidad de cada hermana. Podemos atender a los niños impartiéndoles clases en sus diferentes edades. Lo mismo a las jovencitas. Nada menos hoy en día yo estoy impartiéndole clase a las jovencitas relacionados con el tema de la ira, que en su adolescencia es un sentimiento que es difícil de controlar. También atendemos a las mujeres adultas. Si usted se fija, hermano Nelson, le estoy hablando en el sentido totalmente femenino, porque nunca la mujer debe de enseñar en asamblea, ya que eso no está permitido por Dios, y nosotras debemos de respetar el orden divino de Dios. La mujer, hermano, de la iglesia, dentro de la iglesia, puede trabajar en el mantenimiento del ornato, la limpieza del local donde nos reunimos, puede hacer visitas a hermanas enfermas o que estén necesitando de un consejo o de una oración. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de muchas mujeres trabajadoras
dentro de sus localidades. Débora, que es destacada porque el pueblo llegaba donde ella a pedir juicio y equidad. Tenemos a Dorcas, que con un diminuto objeto como lo era una aguja, ayudaba a los menesterosos de Jope, confeccionándoles sus vestimentas. Tanto era el amor que Dorcas gozaba, que las viudas lloraron, mostrando las túnicas cuando ésta falleció. Hermana Silvia, ¿tienen planificada algún tipo de actividad para estos próximos días? Este, hermano, es otro ámbito donde las mujeres podemos desarrollarnos dentro de la iglesia. La iglesia de Cristo ha crecido en nuestro pequeño territorio, que cada congregación desarrolla diferentes actividades, tales como convivios y confraternidades. Por ejemplo, hermano, la iglesia en Quesaltepeque, donde mi esposo y yo somos misioneros desde hace más de 25 años, para el 3 de agosto estaremos realizando una confraternidad donde hemos invitado a 10 congregaciones. Nos estamos preparando para recibir a nuestras hermanas. Estamos orando por nuestra hermana Marina de Azucena, quien nos traerá un excelente tema: las enfermedades del alma. Evidentemente, hermano, que tenemos en nuestras mentes y corazones el gozarnos ese día, las mujeres de Dios. Hermana Silvia, una última pregunta y que tiene que ver con su experiencia. ¿Cuál sería su consejo para todas aquellas mujeres cristianas que nos están escuchando en este momento para que ellas puedan involucrarse en el trabajo de la iglesia? Hermano, la mujer que ha sido redimida de sus pecados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo debe mostrar agradecimiento mediante el servicio. Cada una debe de descubrir el don que Dios le ha dado y ponerlo al servicio de la iglesia, recordándoles que todas somos importantes para Dios. Mi consejo sería el mismo del predicador: todo lo que te viniere a la mano, hazlo según tus fuerzas. Eclesiastés 9:10. Qué interesante lo que nuestra hermana Silvia nos ha compartido. Hemos departido la palabra de Dios con nuestro hermano Timothy Archer y nuestro hermano Alexander Castellanos, dándonos la exposición acerca de la depresión y el poder compartir con nuestros hermanos acá y nuestros amigos que nos escuchan. Es un privilegio para nosotros. Vamos a finalizar con los anuncios que nos corresponden siempre. El primero de ellos nos vamos a referir y hacemos desde ya la invitación para que el próximo día 10 de agosto en La Palma, Chalatenango, los obreros y servidores, las hermanas maestras de las diferentes congregaciones de la zona central y las congregaciones que puedan unirse también, puedan ir al seminario que va a estar impartiendo nuestro hermano Timothy Archer el día 10 de agosto. Luego, aprovechando que nuestra hermana Silvia se encuentra acá con nosotros, también queremos anunciar que nuestra hermana semanalmente publica un artículo el cual lleva por título Cultivando el Alma. Ella aborda diferentes aspectos de la vida cristiana como de la vida cotidiana. Les invitamos a que puedan leer los artículos de nuestra hermana publicados en la página web www.iglesiadecristoenquezaltepeque.com. Además, nuestro hermano Alexander Castellanos también está impartiendo un estudio acerca de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, todas las presentaciones las pueden ver en video accediendo al sitio web www.iglesiadecristoenquezaltepeque.com. Si tienen las congregaciones o nuestros hermanos que nos escuchan anuncios, pueden comunicárnoslos llamando al teléfono 73 81 90 90. Y nunca dejamos pasar la oportunidad para ofrecer el curso bíblico para nuestros amigos que nos escuchan, titulado ¿Qué dice la Biblia?
pueden obtenerlo de manera gratuita. Simplemente llámenos al 7381-9090 y nosotros con mucho gusto se los entregaremos. Ha sido un placer el poder estar acá con ustedes y que nuestros hermanos, tanto Alexander como nuestra hermana Silvia, nos hayan acompañado. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a cada uno de todos. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.